contigo. Eres catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna, experta e investigadora en materiales avanzados y nanotecnología, doctora por el Max Planck en Alemania, investigadora invitada en centros y universidades internacionales, Harvard, UCLA, París. Impulsora desde hace años de modelos de colaboración entre la universidad y las empresas. Les comentaba antes que habíamos decidido también incorporar la charla de Catalina, teniendo en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica y ella nos va a hablar, Catalina, precisamente de las ventajas de la plataforma tecnológica en la Macaronesia. Pero me gustaría preguntarte también, Catalina, aquí se ha hablado mucho de cómo las empresas, Carmen, deberían gestionar mucho mejor el talento, cómo las empresas tienen que mejorar en innovación, en investigación, pero al fin y al cabo, en la práctica, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo se incorpora todo ese conocimiento a las empresas? Bueno, los que me conocen aquí en Canarias y fuera de Canarias, siempre se habla del llamado Valle de la Muerte, que es justo lo que separa el conocimiento o la ciencia de la empresa. Es decir, ahí, de algún modo, tenemos una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. A mí me gustó un comentario que hizo anoche el presidente de Confemetal y también presidente de la PYME, que es importante porque España fundamentalmente es PYME y prácticamente micropyme. Y es que ahora hablamos de emprendimiento, pero realmente lo que queremos son empresarios. Es decir, hemos puesto la palabra emprendimiento. Entonces, yo creo que tenemos centros de investigación y universidades con un talento espectacular a nivel internacional. Estamos entre los 10 mejores países del mundo en ese área, con lo cual, teniendo en cuenta lo poco que se invierte, es un resultado muy eficaz y muy eficiente. Pero la empresa no llega. Es decir, la empresa crea un talento que lo educa y lo gestiona desde dentro, y ese talento de innovación, de nueva tecnología, no llega. Entonces, a mí eso me ha preocupado mucho, porque además yo creo que como entidad pública, es decir, yo pertenezco a una universidad pública, y aquí se ha dicho también hoy, el dinero es de todos, es decir, eso se financia con dinero de todos, y hay que dar de algún modo esa respuesta, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que la universidad funciona como funciona, las empresas funcionan como funcionan, y lo que hay que buscar es ser imaginativo, buscando herramientas que permitan esa interacción sin exigir inicialmente que todo el mundo cambie. Porque si tú a alguien desde el principio le pides que tiene que cambiar, es muy complicado. Entonces, aunque nos han dicho antes que para cambiar el primero que uno tiene que cambiar es uno, bueno, pues también muchas veces tú incentivas el cambio si eres tú el que cambia. Es decir, si yo lo que le estoy pidiendo siempre a la empresa es que cambie y yo como investigador o como profesor de universidad no cambio, la cosa no funciona. Entonces, algunos de nosotros lo que hemos pensado es en estructuras que hagan que eso cambie. Y justamente esa es la idea del proyecto que vamos a presentar ahora, que es un proyecto piloto que llevamos desarrollando en 2015 y que estamos teniendo una respuesta importante y creemos que tiene que ser una estructura estable, ¿no? Porque no olvidemos que somos, bueno, yo trabajo en nanotecnología, como tú has comentado, y en realidad la mayoría de nuestras empresas son nanopymes, es decir, tienen 1, 2 o 3 trabajadores, con lo cual cuando se habla de un responsable de recursos humanos o algo parecido, es que hay 2 trabajadores, es decir, él mismo es el responsable de sí mismo y de los recursos, ¿no? Entonces es un poco eso. Pues Catalina, cuando quieras nos hablas de ese proyecto. Gracias. Bueno, este es el proyecto que les voy a comentar. A mí me gusta, y se ha hablado aquí también mucho de conocimiento, de innovación, de trabajo, de movilidad de las empresas, pero uno no tiene que olvidar dónde está. Nosotros estamos en Canarias, yo no soy canaria, llevo 25 años aquí, mis hijas son de aquí, me siento de aquí, y también tenemos que pensar que somos islas y que tenemos cosas parecidas. Entonces, lo que surgió, es lo siguiente. En el año 2002, precisamente por ese baño de la muerte, tuvimos una reunión en el Parlamento Europeo primero y después en Bruselas, en la Comisión Europea, donde se nos planteó a una serie de investigadores
cómo romper ese valle de la muerte, esa separación grande entre la empresa y la universidad. Ahí surgió la idea de crear lo que se denominaban plataformas tecnológicas, que son unas entidades donde por primera vez, y fíjense que es importante, están las empresas, están los organismos públicos y se incluye a la sociedad civil. Es decir, ya no estamos hablando solamente de entidades empresariales como pueden ser clúster o asociaciones, ya no estamos hablando solo de institutos de investigación o de universidades, sino también incluimos a las personas. En el caso de las empresas se habla de clientes y en el caso de los centros de I+D hablamos pues, de los futuros investigadores, de la formación de esas personas y se empieza a movilizar una inversión, este movimiento, con el objetivo de que se llegue a que la investigación o en el tema de innovación lleguemos a un 3% en 2010. Estamos en 2015 y no hemos llegado al 3%. Esto siempre es a largo plazo y cuesta más. Es más fácil ponerlo en los papeles que realmente conseguirlo. Lo que se hizo en ese momento es intentar, en esa plataforma europea, el lograr una visión común sobre la tecnología, es decir, tenemos centros de investigación, como he comentado antes, a nivel internacional y, por lo tanto, Europa es competitiva y significa que ese conocimiento se puede convertir en un valor añadido a lo que tienen las empresas. Porque si se dan cuenta, a las empresas se les está pidiendo que creen departamentos de I+D. Pero a una empresa de 2 trabajadores, ¿cómo crea el departamento de I+D? Es complicado. Por lo tanto, vamos a pensar en estructuras donde no sea necesario crear ese departamento de investigación y desarrollo, pero que sí que cuente con ese departamento de investigación, aunque no lo tenga en la propia empresa. Se empiezan a definir agendas estratégicas, se hacen agendas comunes, de modo que se logre una iniciativa tecnológica común. Estamos hablando de que en las plataformas tecnológicas, en ese proyecto que empezó en 2002, está la industria, sea grande, pequeña, mediana, sea una cadena de producción. Es decir, estamos hablando de cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa. Estamos hablando de las autoridades públicas, es decir, aquellas que van a dar lugar a la creación de políticas de investigación, de políticas industriales, de políticas de innovación. Vamos a estar hablando de la academia o de la investigación. Vamos a incluir por primera vez a la comunidad financiera, es decir, para que sepa lo que estamos haciendo, porque vamos a necesitar fondos. No estamos diciéndole fondos a fondo perdido, por decirlo de algún modo, sino que le vamos a plantear proyectos con una estructura determinada, con unos plazos determinados y con unos resultados determinados. Y nos encontramos con una estructura que se diseñó en el año 2002, como he dicho antes, donde la plataforma tecnológica está directamente relacionada con la Comisión Europea, tan relacionada, y eso me gustaría señalarlo, que las plataformas tecnológicas europeas, en la que yo formo parte de una de las comisiones ejecutivas de la que trabaja en nanotecnología y materiales, entre ellos metalurgia, metal, que nos cita hoy, recibimos los borradores de la Comisión Europea para que los analicemos, hacemos sugerencias para los siguientes llamamientos y convocatorias de subvención que va a haber en los siguientes años. Es decir, nos hemos pasado el segundo semestre de 2014 analizando toda la convocatoria y proponiendo la convocatoria que acaba de salir hace 10 días. Por lo tanto, la plataforma tecnológica, esta relación con el programa europeo es muy importante porque diseña qué tipo de llamamientos debería hacer, dónde desde la investigación con la empresa se puede prosperar y eso ya es una realidad, ya lo estamos haciendo. Este es el modo de trabajar, son grupos de trabajo donde en cada grupo de trabajo participan, como he dicho antes, todos los agentes. Pero hay una cosa muy importante, porque lo estoy contando yo que soy de la universidad. Las plataformas tecnológicas las lidera la empresa. Es decir, son las entidades empresariales, es la industria la que lidera las plataformas tecnológicas. Los demás estamos incorporados a esas plataformas. Estas son en este momento las plataformas tecnológicas europeas que existen, que son plataformas tecnológicas que comenzaron siendo, por ejemplo, la plataforma tecnológica de la energía,
pero que ya se ha ido especializando tanto que tenemos la de la energía fotovoltaica, la de la energía eólica, y luego tenemos algunas de ellas totalmente transversales, esta es a la que yo pertenezco, y algunas que están muy relacionadas con la seguridad industrial. Sin embargo, ocurría una cosa. Las plataformas tecnológicas europeas han convergido en una estructura donde cada país ha aportado sus particularidades, pero ocurría una cosa. Cuando Europa define lo que es una pyme, está hablando de aproximadamente unos 250 trabajadores. En España, una pyme no son 250 trabajadores, eso es una empresa grande. Es decir, normalmente nuestras pymes no tienen 250 trabajadores. Eso hizo que las empresas españolas y las entidades españolas, inicialmente, en los primeros años de los años 2000, no se sintieran representadas. Cuando llegaban a las reuniones y cuando se planteaban los proyectos, la empresa española se veía perdida, porque se enfrentaba con empresas que había 1.000 trabajadores, 5.000 trabajadores o grandes empresas. Eso hizo que en el año 2006 se planteara la creación de las plataformas tecnológicas españolas. Es decir, nuestro tejido empresarial es el que es, en eso trabajamos muy en acuerdo con la COE, con las entidades empresariales, y se dio lugar a las plataformas tecnológicas españolas. Hubo una subvención en aquel momento del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la ministra Cristina Garmendia, para la creación de esas plataformas españolas, buscando siempre el mejorar la capacidad de ese sistema, como he dicho antes, de ciencia, tecnología y empresa. Se ha trabajado en todo este tiempo, entre 2008 a 2011, en ese subprograma. Ahora se mantienen las plataformas tecnológicas españolas, han marcado y han constituido en este momento y ya funcionan grandes centros también de infraestructura que permite un estudio tecnológico, un análisis tecnológico que una empresa particular no podría tener, a no ser que fuera una gran empresa. Y en este momento, fíjense, el sistema es un poco diferente al europeo, aunque se sigue trabajando en áreas temáticas, en los grupos de trabajo, existe un consejo rector, una secretaría y una asamblea. ¿Qué ventaja tiene la plataforma? Ventaja o particularidad. Que yo, como persona independiente, me puedo dar de alta en una plataforma y trabajar en la plataforma. Es decir, no necesito ser una entidad. Mi empresa puede no estar dada de alta en la plataforma, pero yo, como miembro de esa empresa, puedo ser miembro de la plataforma y tener toda la información que en el área concreta la plataforma me va a proporcionar. En este momento, estas son las plataformas tecnológicas españolas que, igual que ocurrió o está ocurriendo en las europeas, se han ido especializando. Tenemos de nuevo la de eólica, la de fotovoltaica, tenemos la de materiales, que es Materplat, es decir, y cada año, cada 2 años en realidad, se celebra una reunión interplataformas, porque la intersectorialidad es muy importante. Es decir, si yo solo veo aquello en lo que trabajo, me pierdo mucho de la visión y por lo tanto es importante el unirse. Desde Canarias intentamos, a partir del 2008, que muchas de las empresas canarias se incorporaran a las plataformas tecnológicas. Y ocurrió un poco lo mismo, lo que decíamos antes y se comentó en la presentación. Estamos lejos, no es tan fácil ir a determinadas reuniones, algunas cosas se nos escapan y son tan específicas que a lo mejor las empresas que tenemos en ese área específica tienen pocos trabajadores o simplemente el dedicar un día a determinadas reuniones o a determinadas cosas es complicado. Eso hizo que en esa estructura española las plataformas tecnológicas se han convertido en ese valle de la muerte que yo decía antes entre la universidad y la empresa. Los centros tecnológicos y las plataformas tecnológicas se han convertido en ese puente entre ellos. El enfoque, como he dicho, es sectorial, tanto en las europeas como en las españolas.
Sin embargo, si pensamos en ese enfoque sectorial en la empresa canaria, fíjense, ustedes están aquí, son del sector del metal, FEMEPA, FEMTE, pero no todos trabajan en lo mismo. Hay quien trabaja en el automóvil. Ayer mismo, cuando visitamos las instalaciones de FEMEPA, vimos pues desde un aerogenerador para energía eólica, energía solar, vimos un montón de cosas que en una plataforma significaría que aunque estén en una instalación de FEMEPA global, tendrían que irse a plataformas diferentes. Por lo tanto, la pyme canaria tiene unas características particulares y además no tenemos masa crítica suficiente para crear la eólica, la solar, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, nos planteamos lo siguiente. Es decir, si el plan funciona, porque ya hemos visto que en Europa funciona, que a nivel nacional funciona, bueno, si el plan funciona, no cambias el plan, lo que haces es cambiar la estructura. Y de ahí surgió el plantearnos dónde estamos. Estamos en Canarias, Madeira, Azores, y ahora tenemos otro socio, que es Cabo Verde, que constituye la Macaronesia, que tenemos muchas particularidades y muchas cosas comunes. De ahí surge el plantear la creación de una plataforma tecnológica multisectorial de la Macaronesia. Esta plataforma es un proyecto al que nos presentamos en una convocatoria solo para un año, para mostrar que esto podía funcionar y que es un proyecto piloto y esperamos seguir adelante, en la que participan como entidades empresariales FEMTE y el Clúster Marítimo de Canarias. Yo quiero agradecer a los dos clientes, es decir, tanto Vicente Carrero, como Alberto, luego participa la Madera de Madera, investigación, renovación, por parte de y también participadores con su función de Cabo Verde del Clúster. Por eso hemos desarrollado la plataforma tecnológica que hemos elegido para mostrar que podía constituirse en dos sectores que han sido elegidos los socios de la plataforma o integrantes de náutico. Estamos desarrollando la estrategia náutica. Y otro muy interesante, aunque se sale un poco del foro de este congreso, es el sector primario, el sector agroalimentario. Si pensamos en la investigación y con una estructuración de ese sector, el sector puede dar un salto importante que queremos mostrar. Pero hay algo que hemos cambiado, lo mismo, es lo mismo, es decir, tenemos la misma estructura, todo es como la estructura europea y nacional, con una especial atención muy importante a la pyme, a nuestro tejido empresarial del archipiélago de la Macaronesia. Y algo que es importante. Yo comentaba antes en la comida que me preguntaban en una entrevista qué pasaba con Europa. Y yo les comentaba que el problema es que España no ha sido capaz de unir a todos estos sectores para tener un retorno importante de la inversión que hace. Entonces, una de las cosas importantes que sabemos hacer los investigadores es plantear proyectos, organizar proyectos, ir a este tipo de convocatorias. Por lo tanto, una de las cosas importantes es facilitar a las empresas, es lo que se ha hecho desde Europa y desde las plataformas nacionales, el acceso a fuentes de financiación ligadas a esos proyectos europeos. Hemos modificado un poco, si se dan cuenta, la estructura. Es decir, tenemos un consejo rector exactamente igual que las españolas, una asamblea, pero tenemos una cosa que para nosotros, para los constituyentes del proyecto, es el corazón de la plataforma. Y el corazón de la plataforma es la oficina de proyectos. Es decir, esa oficina en la que se van a diseñar los proyectos y se va a hablar con las empresas para incorporar ese proyecto. ¿Por qué pueden ir a un proyecto? Porque ahora no se va a presentar una empresa, venga 3 trabajadores, 10, 15 o 200. Se presenta la plataforma. Y por lo tanto no hay problema en que cumpla la normativa europea para ir a un proyecto. Es decir, lo que hemos buscado es herramientas que
posibilidad que nuestra empresa canaria, nuestra empresa de la Cananesia, pueda ir a convocatorias que hasta este momento no podría hacerlo. ¿Qué beneficio tiene? Es lo que ocurrió cuando lo presenté hace 3 meses. Vamos a hablar del lenguaje europeo. Hemos creado una estructura diferente. Lo que hemos hecho es crear una estructura exactamente igual que la europea. Hablamos de la tecnología con la misma estructura. Es decir, las empresas con los centros más de los organismos públicos, el ciudadano, exactamente la misma estructura. Por tanto, hablamos del mismo lenguaje. Además, es una herramienta colaborativa. Aquí se habla de compromiso de colaboración, de interacción, y justamente es una herramienta de eso. No se entra de ninguna otra asociación. Sé que una entidad como el Marítimo de Canarias o como FEMETE participan en la plataforma. No pierden la entidad, no tiene nada que ver con la idea de las entidades, de las asociaciones o federaciones. Es una herramienta, yo creo que es fundamental, de cohesión. Pero es importante. Es una herramienta de internacionalización. Es decir, es una herramienta donde la investigación y la empresa de mano se presentan a determinadas acciones. Y el interés importante es negar para pertenecer a la plataforma, que acabó de viso. Por tanto, es importante esa internacionalización también a través de la plataforma, tanto con el apoyo de FES y con el apoyo de PROSA. Por lo tanto, la plataforma lo que queremos es justamente teniendo en cuenta los posibles retos o desafíos, el realizar las estratégicas que van a llevar a un plan de acción de determinados sectores. Los en portugués, porque es importante conocer la internacionalización. Simplemente lo que les he contado hasta ahora. Y el 18 de noviembre les invito a todos. Vamos a celebrar en la sede central FEMETE en Tenerife el foro de este proyecto, donde contamos con el Ministerio de Economía, así como de todas las entidades que ustedes ven. Si quieren saber más, es la dirección de la página web de la plataforma, que está en este momento con el apoyo total del Gobierno de Canarias y de Azores y Madeira. Y muchísimas gracias. Gracias, Lina. Gracias, Carmen. Gracias por haber participado también en el Congreso que el 2015. Recuerdo a ustedes que, bueno, con este mismo la jornada, mañana a partir de las 9 de la mañana, pasado en texto con Manuel Estratén, con Vicente Rius, también con Núñez, también mañana vamos a celebrar el espacio de debate que vamos a tener también aquí en general. Y anunciarles que a 9 de la noche estás en el gabinete literario, que luego podéis estar bien de las de los grupos, los que nos terminan, Swingstar y recordarles que soy una sala, pero que luego se van a repetir. Tienen que votar este cuestionario de satisfacción y opinen en la urna que se la va a vecina para poder participar en el sorteo de un viaje para 2 personas a una isla Canarias. Es todo por hoy. Nos vemos.